Bueno, hoy vamos a hacer la columna de historia, vamos a empezar a hablar de Salvador Chicho Allende. Chicho Allende, como le decían desde niño, desde pequeño, porque él no podía pronunciar su nombre, Salvadorcito, yo tampoco, se me complicó eso. Mucho menos un niño, decía Salvador Chicho en vez de Salvadorcito. Entonces ahí le quedó el Chicho Allende. Para los amigos, que bueno, nos consideramos del mismo. Vamos a hacer una columna de historia sobre Salvador Allende este 11 de septiembre, en que se cumplen 38 años del infame golpe militar que acabó con el gobierno de la Unión Popular, el gobierno democrático, que intentaba llevar adelante la vía chilena del socialismo. Un gobierno elegido democráticamente y que terminó con un golpe de Estado realizado por Pinochet y con el apoyo de Estados Unidos, de la CIA, que fue la que lo se me complicó. La planificación y todo lo diagramado era claro, ahí va, ¿cómo es? A ver. Estaba diagramado por la CIA. Diagramado, gracias. Pero sí. Bueno, acá lo insólito... Soy insólito que no puedo decir una palabra, profesor de historia. No, es que en estas partes de Latinoamérica siempre, ¿no?, está la mano del imperio tratando de acomodar las cosas para beneficio propio. Sí, ¿no? Sí. Esperemos que la autoridad a quien les habla no haya quedado socavada después de esta intento de decir una palabra y no poder realizarla y tener que sustituirla por otra y no poder realizarla y terminar Saro cubriéndome. Pero bueno, sigamos con la columna entonces. Es así, vamos a hablar de Salvador Allende, sí. Hablemos de Allende, que es, digámoslo así, Allende es un médico con una trayectoria importante. Antes de ser médico fue dirigente estudiantil, líder estudiantil, fue el mejor médico de su generación, el de más alto puntaje, por lejos. Fue fundador del Partido Socialista en Chile, en Valparaíso. Fue senador por Valparaíso. Fue ministro de Estado, ministro de Salubridad, con 29 años. Fue 4 veces candidato a presidente de Chile. Sí, de 1952. ¿no? Sí. Fue presidente de Chile. Y fue quien encabezó y lideró este proceso de la Unión Popular, este proyecto político que lo llevó a Chile a ser un símbolo importante después para la historia, toda la historia regional. Pero también es un revolucionario, pero más que nada un pacifista. Y esto es único en la historia de la humanidad. Un proceso revolucionario donde los revolucionarios hagan los cambios en forma pacífica y sin apartarse un ápice de la Constitución. Es verdad, nunca estuvo a favor de la violencia. Nunca estuvo a favor de la vía armada. Un tipo que siempre insistió con su discurso y con su propuesta, porque bueno, así como bien lo dijo Pablo, recién en la cuarta oportunidad que se presentó como candidato, sí, pudo ser presidente. Sí. ¿No? O sea, nunca desfalleció de sus ideas, siempre las llevó adelante hasta que la cuarta fue la vencida. Digamos así, que él fue electo en las elecciones de 1970 por la Unión Popular, que era una coalición de partidos de izquierda. Eran 6 partidos, lo más importante de todos era el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical y otros partidos más. Digamos que él logró ser electo presidente con un 36.2% de los votos. Segundo salió Alessandri, que era un expresidente que estuvo muy cerca, sacó 34% de los votos. Y tercero estuvo también muy cerca Tomic, que es el Partido Demócrata Cristiano, que sacó 28% de los votos casi. O sea, fueron 3 fuerzas a la elección de 70 muy equilibradas. Después tuvo que ser ratificada la elección de Allende por el Congreso. Y ahí Tomic le da los votos a Allende. Si no, era imposible que pudiera ser ratificado por el Congreso. Necesitaba la ratificación del mismo. Y acá ya Estados Unidos intentó que Allende no accediera a la presidencia. Y planificó el secuestro del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era constitucionalista, Snyder. Y Snyder, digamos que no se deja secuestrar, no se presta el mismo, se resiste y es asesinado. Y ahí se desarticula un poco el plan de Estados Unidos de impedir que Allende asuma la presidencia. Pero no vamos a hablar más nosotros. Escuchemos a Allende en su biografía. En pocos minutos Allende explica bien su biografía. Así que vamos a escuchar justamente este discurso de Salvador Allende. Por ejemplo, años en la vida pública. Por ejemplo, mi padre, mis tíos, fueron gente que militó en el Partido Radical, cuando el Partido Radical era un partido de avanzada.
Hay que recordar que ese partido nació con las armas en la mano, luchando contra la reacción conservadora. Mi abuelo, el doctor Ramón Allende Padín, fue senador radical, vicepresidente del Senado. Fundó la primera escuela laica de Chile en el siglo pasado. Y en esa época fue serenísimo gran maestro de la orden masónica, que era harto más serio que ser hoy día militante del Partido Comunista. Enseguida, a pesar de pertenecer a una familia de la mediana burguesía, yo dejé la provincia, Valparaíso, y vine a estudiar medicina a Santiago. Los estudiantes de medicina en esa época eran la gente más avanzada. Entonces, además de cumplir con mi obligación de ser un buen estudiante, nos reuníamos para discutir los problemas sociales, para leer a Marx, a Engels, a los teóricos del marxismo. Recibido de médico, ya pude enfrentar lo que era la realidad del médico frente a la existencia de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero antes quiero recordarles que yo no pasé por la universidad tras la búsqueda ansiosa de un título para ganarme la vida. Milité siempre en los sectores estudiantiles que luchaban por la reforma, fui expulsado de la universidad, estuve preso, me juzgaron antes de ser médico 3 cortes marciales, salí en libertad, fui relegado al norte de Chile y después, como le decía hace un instante, comencé en Valparaíso mi carrera profesional. Con estas manos he hecho 1500 autopsias, sé lo que es el drama de la vida y sé cuáles son las causas de la muerte. Por eso, allá en Valparaíso, terminada mi labor médica, me dediqué a organizar el Partido Socialista. Yo soy fundador del Partido Socialista en Valparaíso. Es decir, he tenido, desde estudiante hasta hoy, una línea, una actitud y una consecuencia política. Un socialista no podía estar en esa barricada que en la que he estado toda mi vida. Muy bien, clarito. Detalla toda su biografía de sus abuelos en 2 minutos. Salvador Allende. Chicho, para los amigos. Es realmente interesante. Allende es un personaje formidable y ya les debo admitir que genera muchas simpatías en mí, por lo cual va a ser una columna muy subjetiva, más subjetiva que todas las que he hecho hasta el momento. Bien, así que ya vamos a seguir rápidamente, porque ahora Allende en otro discurso, en otra partecita, habla de su idea de hombre nuevo, de un hombre del siglo XXI que es un cambio radical, es que el hombre nuevo de Che, digamos, es muy similar, hay que cambiar los valores por lo que la humanidad seguía, dice Allende. Escuchamos nuevamente a Allende. Los países industriales ha llegado, como usted lo señala, a la luna. Es porque ha sido capaz de dominar la naturaleza. El problema está que si es justo que el hombre ponga los pies sobre la luna, es más justo que los grandes países, simbólicamente hablando, pongan los pies sobre la tierra y se den cuenta que hay millones de seres humanos que padecen hambre, que no tienen trabajo, que no tienen cultura. De ahí entonces que yo piense que justo aquel anhelo que habla del hombre del siglo XXI, un hombre con una concepción diferente, con un nivel de valores distintos, un hombre que no sea movilizado esencial y fundamentalmente por el dinero, un hombre que entienda que hay, por suerte, otra medida en donde la inteligencia del hombre puede desatar su gran fuerza creadora. Es decir, tengo confianza en el hombre, pero en el hombre humanizado, para que vean el hombre el hermano, y no el hombre que vive de la explotación del otro. Qué vigente que está Salvador Allende en sus discursos, en sus ideas viven, Allende vive, y acá lo vamos a demostrar. ¿Qué te parece, Saro, este discurso? Bueno, la idea de hombre nuevo, de hombre con valores, de hombres que no estén pendientes de los movimientos financieros, económicos, sino que estén atrás de los principios de los valores de dignidad, es algo que uno diría que es utópico, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados a ver con los discursos que vienen de otros lados, ¿no? De otros... Sí, y un pacifista declarado y convencido. Y es lo que decíamos, que bueno, es una persona que con sus discursos trató siempre de hacer los cambios, pero a través de hechos pacíficos y no violentos. Le damos la bienvenida a Ariel, que se acaba de sumar a esta columna. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿cómo estás? Escuchándolos en el camino. Bien.
Bueno, sigamos entonces. Hablar de esta vía chilena del socialismo y lo que implicó la vía chilena del socialismo. Y para eso les invitamos a escuchar otro discurso de Salvador Allende, tras el triunfo. Recordemos que fue electo en el 70 y vamos a escuchar ahora una partita chiquita del discurso después de la victoria. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos, y por primera vez en la historia la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Muy bien, este era el discurso en el cual Allende anunciaba la nacionalización del cobre. El cobre es el sueldo de Chile, decía Allende. Tenemos que nacionalizar el cobre. Eso es clave para hacer la segunda independencia de Chile, la independencia económica. La idea de conquistar, es verdad, los padres de la patria, los padres fundadores, nos dieron la independencia política, pero la independencia económica está muy lejos. Era además de socialista, un antiimperialista ferviente, Salvador. Al año, sí, a meses de haber asumido, un 11 de julio del año siguiente, él nacionalizó con la mayoría absoluta del Congreso. Claro, con la mayoría absoluta del Congreso, y ese día fue instituido en Chile como Día de la Dignidad Nacional. Es verdad, es verdad. También otras medidas importantes que toma apenas asume la presidencia es el medio de leche para cada niño. Esto es clave para el tema de la nutrición infantil. Otra preocupación de Salvador Allende era el trato de la nación mapuche. Él hace medidas para integrarlos, pero para integrarlos en pie de igualdad y respetando su identidad. Otra medida importante siempre fue el trato de las mujeres. Todos los discursos de Allende, Saro, empiezan diciendo ciudadanas y ciudadanos. Primero ciudadanas. En el 70, esta realidad, la mujer estaba mucho más postergada en Chile. O sea, siempre Allende protegió, intentó hacer la protección de sectores más protegidos. Trabajadores, mujeres, indios. Sí, era más o menos niños, lo que pasaba más vulnerable de la sociedad. A nivel latinoamericano es que había poca gente que vivía muy bien y mucha gente que vivía muy mal, ¿no? Era un poco esto de pasarnos a todos un poco más iguales. Era un poco hacernos a todos más iguales. Exacto, es así. A sus 62 años Allende era un joven. Era un joven porque pensaba como joven, se preocupaba, interpretaba la realidad y quería actuar para cambiarla. Eso es revolucionario. Vamos a la pausa y seguimos con la primera parte de la columna de historia. Espacio publicitario.